Ok, bueno, entonces vamos a continuar con lo que serían justamente los métodos de diagnóstico, pero me gustaría que integráramos ya en este videíto justamente el reconocimiento de las manifestaciones clínicas, la evaluación de escala de NIH y la evaluación para la administración de trombolítico, ¿vale? Entonces, les traigo a continuación justamente un videíto para que me ayuden a verlo con mucha atención, ¿vale? Porque ya fue justo lo que estuvimos trabajando desde la clase pasada, lo que ahorita vimos, y a continuación empezamos, ¿vale? Entonces, veamos este videíto. El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y la principal causa de discapacidad en adultos estadounidenses. Vamos a explicar cómo se pueden reconocer rápidamente los síntomas del accidente cerebrovascular isquémico y definir cómo responder rápidamente con cuidados y tratamientos adecuados. Primero, repasemos la fisiopatología. El ACV se produce tras la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, ya sea por un coágulo, ACV isquémico, o por la rotura de vasos sanguíneos, ACV hemorrágico. El 87% de los ACV de Estados Unidos son isquémicos. Este ACV se produce cuando se forman placas debido a la arteriosclerosis en las paredes arteriales, con el estrechamiento de las arterias del cerebro y las que llegan a este. Al igual que en las arterias coronarias, la alteración de la pared del vaso puede provocar un coágulo que estreche aún más la arteria o incluso la obstruya. Se pueden desprender partes del coágulo y desplazarse por las arterias para asentarse en un vaso más pequeño y provocar ahí un ACV. Esta interrupción del flujo sanguíneo detiene la actividad en el tejido cerebral afectado, lo que provoca el inicio súbito de los síntomas. Se puede reducir la lesión cerebral y el número de víctimas mortales si los familiares y profesionales de la salud usan el algoritmo de ACV y siguen la cadena de supervivencia y las 8D para la atención del ACV. Si se produce un ACV, la cadena de supervivencia sugiere reconocimiento y reacción rápidos ante los signos de alarma del ACV, despacho rápido del SEM, transporte rápido del sistema de SEM, aviso previo a la llegada al hospital y diagnóstico y tratamiento rápidos en el hospital. Las 8D de la atención del ACV están relacionadas con la cadena de supervivencia. Como se observa en nuestro caso de estudio, es esencial que la familia y los profesionales de la salud sigan estos pasos y colaboren para reconocer y tratar rápidamente el ACV isquémico. Como ve, el tiempo es cerebro. Puesto que muchos ACV ocurren en casa, es esencial que los familiares reconozcan los signos de ACV y pidan ayuda rápidamente. Fue todo muy rápido. Ella estaba bien y de repente se desplomó. Eli, cariño, ¿qué pasa? Contesta. Tranquila. Llamaré el número de emergencias. Algo está mal. Tenía la boca paralizada. No podía hablar. No tenía fuerzas en la parte derecha del cuerpo. Enseguida llamé al número de emergencias. Como ven, el primer paso de la cadena de supervivencia del ACV es activar el sistema de respuesta a emergencias. También es la primera de las 8D de la atención del ACV, detección de los síntomas. Rescate 21, responda. Calle Sol 120, posible ACV. Rescate 21, cambio. Se trata de una mujer de 45 años con debilidad notable en el lado derecho y parálisis facial. El segundo eslabón de la cadena de supervivencia del ACV es el despacho rápido del SEM. También es la segunda de las 8D de la atención del ACV. Los ACV reciben un despacho de alta prioridad y tratamos de llegar lo antes posible, por la posibilidad de que sea un problema que amenaza la vida, y trasladarlo a un hospital con unidad ACV que pueda administrar un tratamiento fibrinolítico e intentar revertir el daño. Ya están aquí. Hola, señora Vega. Vamos a ayudarla. Mateo va a medir sus signos vitales y yo voy a hacerle algunas preguntas. Bueno, primero quiero descartar cualquier otra causa posible de esta condición. Constaté que la señora Vega no sufría dolor torácico ni de espalda y que no tenía dificultades para respirar. El señor Vega también nos dijo que no había antecedentes de diabetes ni convulsiones. Para descartar hipoglucemia, hicimos una punción en el dedo para comprobar la glucemia. Estaba bien.
y confirmamos que no tomaba anticoagulantes. El SEM debe comprobar el estado neurológico con una evaluación del ACV, como la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati. Señora Vega, ¿puede sonreír? Bien, cierre los ojos. Quiero que mantenga los brazos así. Bien. Y ahora repita lo siguiente. Año de nieves, año de bienes. Año de nieves. En la prueba ACV se detectaron indicadores anormales y signos claros de un posible ACV. El señor Vega nos dijo que los síntomas empezaron 20 minutos antes de que llegáramos. Sabía que tenía que actuar rápido. ¿Signos vitales? TA 190-110, frecuencia cardíaca 110, respiraciones 14, oximetría de pulso 95%. La presión arterial era alta, pero la saturación de oxígeno era normal. Señor Vega, creemos que su esposa está sufriendo un ACV. Tiene que venir con nosotros al centro médico municipal. Están especializados en estos casos. Cuanto antes lleguemos mejor. Pasó muy rápido. El equipo del SEM la atendió y lo resolvió en 10 minutos. Le dejaron acompañarla para mantenerla tranquila y responder cualquier pregunta. El tercer eslabón de la cadena de supervivencia del ACV es el transporte rápido del SEM al hospital con el equipo necesario para ACVs agudos. También es la tercera B de la atención del ACV. Derivación rápida del paciente mediante el transporte del SEM. Rescate 21 le recibo. Vamos con una paciente con un posible ACV de 45 años, con debilidad y parálisis facial en el lado derecho y dificultad para hablar. De camino a la unidad de ACV, informé por radio para que la unidad de triage, el equipo de ACV y el equipo de urgencia se prepararan. La presión arterial de la paciente es 190-110, la frecuencia cardíaca es 110 y la frecuencia respiratoria es 14 sin dificultad para respirar. La glucemia y la saturación de oxígeno de la paciente están dentro de los límites normales. En el ECG de la paciente se muestra taquicardia sinusal sin ectopía y de acuerdo con los familiares, los síntomas comenzaron hace unos 23 minutos, 11 a.m. y el tiempo estimado de llegada es 5 minutos. Recibido, rescate 21, los esperamos. Avisemos al equipo de ACV. Hay un periodo limitado para la evaluación del paciente, determinar si no tiene contraindicaciones para fibrinolíticos y el comienzo de la administración de fármacos. El aviso del SEM me permite informar al médico de urgencias y al equipo de ACV de forma que estén listos cuando la paciente llegue. La cuarta B de la atención del ACV es determinación, es decir, el triage eficaz del paciente, junto con la asignación de la habitación. ¿Es la paciente con posible ACV? Sí. Bien, vamos a la 3. El personal del hospital debe evaluar a un paciente con un posible ACV en los 10 minutos posteriores a su llegada al servicio de urgencias. Algunos centros pueden omitir este servicio y realizar directamente el ATAC, donde puede comenzar la evaluación inicial. La evaluación inicial debe incluir la secuencia ABC, vía aérea, buena ventilación, circulación del paciente y una evaluación de los signos vitales iniciales. El personal de urgencias debe administrar oxígeno si el paciente presenta hipoxemia durante el traslado, confirmar la permeabilidad IUV y tomar muestras de sangre para comprobar la glucemia, los electrolitos, el hemograma y las pruebas de coagulación. Aunque el personal del SEM realice un análisis de la glucemia con una punción en el dedo, el personal del hospital debe revisar y comprobar este resultado. El personal de urgencias también realiza un ECG de 12 derivaciones, donde se puede identificar un infarto de miocardio reciente o una arritmia como causa del ACV. Esto no debe retrasar la TAC a menos que haya una alta sospecha de SCA. El siguiente paso de las 8D de la atención del ACV incluye la recopilación de datos. Idealmente, en los 25 minutos posteriores a la llegada de un paciente con posible ACV, realizo su historia clínica, examen físico general, un examen neurológico y determino la hora de inicio de los síntomas. En este caso, los síntomas comenzaron hace 45 minutos. Señora Vega, soy la doctora López. Tengo que hacerle unas preguntas. ¿Puede decirme en qué mes estamos? Noviembre. Bien. ¿Qué edad tiene? Tiene 45. Bien. Presenta entumecimiento y debilidad en el lado derecho, ¿no es cierto? Tras realizar algunas preguntas y aplicar la escala NIH de ACV, había indicadores claros de un ACV. Rápidamente la trasladamos para hacerle un ATAC.
No quería retrasarme con otras pruebas. Puesto que el SEM nos había llamado de camino, el neurólogo ya estaba esperándonos. Tenemos que hacer un ataque lo antes posible. En los 25 minutos posteriores a la llegada del paciente a urgencias, tiene que recordar que el tiempo sigue corriendo, así que hay que evaluar la TAC inmediatamente. Según nuestro estándar, se tiene que realizar en los 45 minutos posteriores a la llegada del paciente. Con la TAC podré determinar si hay hemorragia intracraneal. Si existe hemorragia, el equipo de ACB va a aplicar un tratamiento totalmente distinto a la administración de fibrinolíticos. Por el contrario, si la TAC es normal, como ocurre en este caso, indica que los síntomas están causados por un ACV isquémico. Mi siguiente paso es determinar si los fibrinolíticos son adecuados para la señora Vega o si tenemos que aplicar otros tratamientos. Esto nos lleva al último eslabón de la cadena de supervivencia del ACV, diagnóstico y tratamiento rápido en un hospital adecuado para pacientes con ACV agudo. Se trata también de la sexta D, de la atención del ACV. Decisión sobre el tratamiento. Comienza con la lista de comprobación para uso de fibrinolíticos para determinar si el paciente es candidato para fibrinolíticos. En la TAC no se observa hemorragia cerebral, por lo que se le puede administrar un fármaco que permitirá deshacer el coágulo del cerebro. Pero tengo que hacer algunas comprobaciones antes, si no le importa. En un ACV isquémico, las TAC suelen ser normales en las horas posteriores al inicio de los síntomas. En este caso, la TAC era normal y no había signos de hemorragia. Por suerte, seguíamos dentro del intervalo para el tratamiento fibrinolítico, que es de 3 horas. Pero antes de recomendar este tratamiento, efectué otro examen neurológico e hice preguntas que son parte de la lista de comprobación para uso de fibrinolíticos. Señora Vega, ¿puede levantar el brazo derecho? ¿La debilidad ha mejorado? Bien. ¿Y la pierna derecha? ¿Puede moverla? Bien, está bien. ¿Siente esto? ¿Y esto? ¿Lo siente? ¿No? Muy bien. ¿Podría leer la primera frase? De acuerdo. Tranquila, cariño, no te preocupes. En el examen neurológico no se mostró ninguna mejora, pero antes de recomendar los fibrinolíticos, quería repasar los antecedentes de la paciente y ver si había alguna condición previa que pudiera interferir con dicho tratamiento. Esto incluye hemorragia cerebral, ACV previo, vasos sanguíneos anómalos en el cerebro, hemorragia reciente, antecedentes de problemas de coagulación, cirugía o accidente reciente, antecedentes de diabetes o ataque cardíaco o algunas prescripciones de medicación. No veía ningún problema con el tratamiento farmacológico. Paula, ¿cuál es la TA? 192, 114. La presión arterial sigue siendo un poco alta, así que vamos a administrarle un fármaco que la ayudará a bajarla. ¿De acuerdo? Vamos a administrarle 10 miligramos de labetalol y a tratar de bajar la presión arterial sistólica a 185 y la diastólica a 110. Vamos a comprobarla cada 3 minutos. Si sigue siendo alta, duplicaremos la dosis o consideraremos la opción de una infusión IV. No podemos perder tiempo. Sí, ahora mismo. Tranquila. Si la historia clínica del paciente es aceptable, los síntomas comenzaron hace menos de 3 horas y el estado del paciente se puede manejar dentro de los parámetros adecuados. Hay que pasar a la siguiente D de la atención del ACV, drogas, fármacos. Señora Vega, queremos recomendarle una medicación que podría deshacer el coágulo que causa el ACV. Pero nos gustaría comentarle los posibles riesgos de esta medicación para que tome una decisión informada. ¿Qué tipo de riesgos? Hay una pequeña posibilidad de que se produzca una hemorragia cerebral. Si esto ocurre, la situación de la señora Vega podría empeorar e incluso podría ser mortal. El riesgo es muy bajo, realmente solo un 5%. Es cierto, pero aún así tienen que pensarlo. La ventaja de estos fármacos es que pueden deshacer el coágulo sanguíneo del cerebro, restableciendo o mejorando así el flujo sanguíneo a las zonas afectadas, y eso es bueno. Diversos estudios muestran que los fármacos mejoran las posibilidades de recuperación en un 30% si se administran en las 3 horas siguientes al inicio de los síntomas. Este intervalo se puede ampliar en algunos pacientes hasta 4 horas y media, pero la señora Vega está dentro del intervalo de 3 horas, lo que es aún mejor. Me parece bien. Creo que vale la pena, ¿no? Bien, Paula. Vamos a administrar RTPA según nuestro protocolo y su peso. Lo administro. Bien, vamos a necesitar 1 hora aproximadamente para administrar esta medicación por vía IV. Mediré la presión arterial y realizaré chequeos cada 15 minutos mientras se administra el fármaco y comprobaré su estado neurológico. Bien.
Parece que está en buenas manos. Volveré cuando termine la administración del fármaco. Los pacientes que no cumplen con los criterios para fibrinolíticos IV pueden ser candidatos para otras formas de tratamiento agudo, mientras que el RTPA-IV sigue siendo el tratamiento de primera línea para el ACV agudo. Ahora la AHA recomienda tratamiento endovascular con RTPA intraarterial, ruptura o recuperación mecánica del coágulo o una combinación de estos procedimientos para ciertos pacientes. Como con los fibrinolíticos, los pacientes deben cumplir los criterios de inclusión. De igual modo, se asocia una mejor evolución clínica a tiempos reducidos de perfusión, pero estos nuevos tratamientos ofrecen también la ampliación del periodo de tratamiento hasta 6 horas desde el comienzo de los síntomas. Para los pacientes que consideran que el riesgo del tratamiento fibrinolítico no es aceptable, los especialistas pueden utilizar aspirina y continuar con el manejo del ACV. Para una recuperación óptima, el personal del hospital debe controlar los niveles de glucemia, la temperatura y la presión arterial del paciente. La última de las 8B de la atención del ACV es la disposición. Implica la admisión rápida del paciente en una unidad de ACV o UCI. He pedido a mi equipo que traslade a la señora Vega a la unidad de ACV cuando comience la administración de fármacos. Estará en manos de un equipo especializado en ACV. Los datos estadísticos demuestran que estas unidades especializadas ofrecen mejores prácticas, aumentan sus posibilidades de supervivencia y mejoran su evolución. Con algo de rehabilitación física y dedicación de su parte, puede que se recupere completamente. Gracias al reconocimiento rápido de los signos del ACV agudo y a la rapidez del diagnóstico y del tratamiento, tendrá más posibilidades de lograr una recuperación completa. Listo, chicos. ¿Cómo lo vieron? Me gustaría que me ayudaran a comentar este video. ¿Cómo lo vieron, chicos? Ya con toda la información que ustedes tienen, que ya hemos visto, se les hizo más entendible ya también con el video. A ver, un comentario, alguien. ¿Nadie se anima? Yo nadie se anima a abrir su micrófono, chicos. Un video muy interesante, muy completo y nos hace ver pues la atención rápida que se debe dar para evitar las posibles complicaciones, ¿no? Así es. Y ya como que fuimos hilando todas las clases que estuvimos viendo. Sí, se ha ido unificando todas las clases de poquito a poquito y se armó la atención en sí, ¿no? Lo que estamos viendo por horas se ha reducido en minutos. Así es, así es. Muchas gracias, Yoli, por tu participación. Y bueno, mencionaban justamente pues la prueba de poder realizar justamente estos tamizajes a través de una tomografía, que justamente pues es lo mínimo indispensable que podemos hacer para descartar algún evento de tipo hemorrágico. Y justamente los métodos de diagnóstico para un accidente cerebrovascular pues incluyen, por supuesto, que el examen físico, ¿verdad? Como ya lo vieron, pues la valoración neurológica, la escala de NIH, el tamizaje de muestras de laboratorio y las cuestiones y diagnósticos por imagen van a formar parte justamente de la estructura de la atención estandarizada de los pacientes con evento vascular cerebral. Nos vamos a enfocar un poquito más en la tomografía, pero también podemos tener justamente algunos otros métodos de diagnóstico, como puede ser la resonancia magnética, ¿verdad? Una angiotomografía, por supuesto, la toma del electrocardiograma, porque pues van a hacer algunas otras pruebas complementarias para poder también hacer la evaluación de alguna otra circunstancia asociada al evento vascular cerebral. Y bueno, entonces con esta pequeña introducción damos seguimiento. La tomografía, como ya lo vimos justamente en nuestro taller, pues también para el evento vascular cerebral va a ser uno de los pilares fundamentales, ya que es una tomografía simple, es la imagen más recomendada justamente por la Asociación Americana del Corazón. Y es esta que nos permite hacer la evaluación inicial
y la toma de decisiones sobre el manejo del paciente con sospecha y poder hacer la evaluación certera de lo que sería el evento vascular. Tiene una alta sensibilidad, ampliamente disponible y es relativamente rápida, ¿verdad? Así que sí o sí, ya sabemos que a todos los pacientes y personas que estén con sospecha, hay que mandarlas y orientarlas hacia un hospital donde se cuente con tomógrafo. Se recomienda tomar justamente estas pruebas en los primeros 20 minutos de llegada al centro de atención y la intención es justamente poder identificar si es isquémico, hemorrágico y tener alguna situación que pudiera contraindicar el tratamiento con fibrinolítico, porque ya vimos que son de las consideraciones más importantes a trabajar. Y bueno, entonces, en esta tomografía simple, ¿verdad? Nos va a permitir calcular a través de un sistema computarizado y un sistema de tamizaje llamada ASPEC, o sea, una tomografía simple en conjunto con esta prueba de tamizaje de ASPEC, es una escala cuantitativa para poder medir signos tempranos de isquemia cerebral y para la cual pues va a utilizar justamente calculando dos cortes axiales, el primero, ¿verdad? En los ganglios de la base y el segundo en los ventrículos laterales. Y esto se divide en el territorio de la arteria cerebral media en 10 regiones. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Ya que en total este sistema de ASPEC nos va a dar una puntuación de 10 puntos. Ay, permítame. Ay, es que este ratoncito no sé qué tiene. El mouse está como muy sensible al tacto. Y bueno, nos dice, en el primer corte se deben de valorar el núcleo caudado, ¿verdad? Que justamente acá los tenemos. Ajá. Lenticular y rodilla, ¿verdad? Que serían las partes también más evaluables para poder detectar zonas de isquemia, ¿verdad? La rodilla de la cápsula interna y brazo posterior, que lo tenemos por acá. El corte insular, que sería este. Y en cuanto a los territorios de la arteria cerebral media, se debe de valorar la corteza anterior de la arteria cerebral media, que le llamamos como M1, ¿verdad? Que la tenemos por acá arribita. La corteza lateral adyacente al ribete insular, que la tenemos como M2, y la corteza posterior de la arteria cerebral media como M3. Es decir, todas estas 7 áreas son las primeras que vamos a evaluar en nuestra tomografía de ASPEC. Por favor, ayúdenme ahí a tomarle una capturita de pantalla para que se queden con cada una de las regiones que se evalúan en estas zonas de hipodensidad, ¿verdad? Que nos estén justamente instaurando datos de isquemia cerebral. Entonces, me confirman que ya hayan tomado la capturita de pantalla, porque va a ser muy importante justamente para poder evaluar la puntuación de ASPEC. Me confirman ahí en un mensajito que sí pudieron tomar su captura. Ok, entonces seguimos. Ahora vamos con el segundo corte axial, ¿verdad? Aquí se debe de evaluar el territorio anterior de la arteria cerebral media, evaluado como M4, ¿verdad? Que sería aquí. El territorio lateral de la arteria cerebral media, que sería M5, veamos acá. Y el territorio posterior de la arteria cerebral media, llamado como M6. Aquí tenemos justo las otras 3 áreas, ¿verdad? Entonces, prácticamente en los 2 cortes axiales ya estaríamos evaluando las 10 zonas o regiones más irrigadas por todo nuestro territorio vascular y que son justamente las que vamos a estar evaluando de forma bilateral, ¿verdad? Porque podemos tener isquemias cerebrales derechas e izquierdas,
Así que de la misma manera se van a estar evaluando en los dos hemisferios cerebrales con la intención de poder tener una puntuación de ASPEC completa en un sistema de tomografía simple. Aquí nos dice que esas lesiones hipodensas, ¿verdad? Le vamos a estar restando justamente un punto a cada una de estas escalas. Como sabemos, estamos evaluando 10 territorios o 10 zonas. Un puntaje de 10, ¿verdad? Que se vean presentes todas bien, sin ningún problema, implica un estudio normal. Una puntuación de 10 implica un estudio normal y un puntaje de 0 indica afectación de todo el territorio de la arteria cerebral media. Y vean esta puntuación. El puntaje mínimo aceptado para ofrecer terapia trombolítica es que la persona tenga 7 puntos o 7 zonas. Un puntaje menor se relaciona con peor, ¿verdad? Beneficio terapéutico. Así que ya lo saben, chicos. Tenemos que evaluar ASPEC. Evalúas que se encuentren pues visibles tus 10 zonas, ¿verdad? Y justamente pues entre menos zonas vayan apareciendo, pues el beneficio ya no se va a ver tan completo. Aquí de hecho nos dicen que para poder hacer el inicio de una trombolisis efectiva, mínimo la persona debe de tener una puntuación de 7. ¿Dudas, preguntas aquí para la interpretación de su tomografía? Porque este es un apartado muy importante, ¿verdad? Tenemos que tener una puntuación mínimo de 7 para el inicio del trombolítico, ¿vale? Entonces, vean, justo en la tomografía computarizada va a ser una de nuestras primeras pruebas, ¿verdad? Ya que se van a poder identificar de forma rápida si hay datos de sangrado, sea un evento vascular hemorrágico o no dentro de las primeras horas. Y justo vean, arteria cerebral media con esta característica que en varias de las ocasiones en donde nuestros profesores nos hicieron hincapié es justamente con nuestra visibilidad de esta zona hiperdensa, ¿verdad? Que es justamente también lo que nos marca la efectividad de nuestra tomografía y poder hacer el inicio temprano justamente de la administración de trombolítico, ¿verdad? Esta cuerda hiperdensa, que así se le llama, ¿verdad? En muchas de nuestras ocasiones, en donde justamente estamos viendo datos de hemorragia, menor prominencia de cisura de Silvio, que también sería justamente otro de los parámetros que nosotros tenemos que estar considerando para hacer la administración del trombolítico y que justamente nuestra puntuación de ASPE que nosotros vayamos evaluando en cada uno de nuestros pacientes mínimo, ¿verdad? Tengamos pues 7 puntos, o sea que de estas 7 zonas, de 10, 7 tienen que estar visibles o intactas, porque si no ya estamos hablando de un infarto masivo, de una lesión muy extensa y que ya no va a ser justamente benéfico el trombolítico. Por eso nos habla que para poder hacer el inicio del trombolítico, el 33% debe de contar con zonas de hipodensidad, ¿verdad? Ya estamos hablando si tenemos más de esta cantidad, ya no. Ya decimos, no, el paciente dejemos que evolucione el evento vascular y pues veamos en un segundo momento qué fue lo que quedó todavía de residual, qué tantas lesiones quedaron. Y son las situaciones justamente que el paciente ya no llegó en tiempo de ventana terapéutica, la evolución ya se vuelve muy tórpida, en donde pues no hay mucho que ofrecerle. Por eso la importancia de hacer estas pruebas diagnósticas lo más rápido posible, ¿vale? Para poder hacer el inicio de trombolítico. Por supuesto que la tomografía simple tiene gran utilidad para poder descartar otras situaciones
que puedan simular un ictus isquémico. En la mayoría de los casos, descartar justamente una hemorragia o una lesión ocupante de espacio. Y además también se pueden detectar signos precoces de isquemia cerebral, de la arteria cerebral media hiperdensa o el borramiento de la ínsula, que ya estamos aquí justamente hablando de zonas de hipodensidad, ¿verdad? Como lo estamos observando aquí, y que pues este es un paciente candidato a hacer una trombolisis rápida para que justamente pues le vaya muchísimo mejor. Entre más rápido colocamos nosotros nuestro medicamento, pues más benéfico es. También pues tenemos en un segundo momento poder realizar una resonancia magnética o que nuestros médicos pues pidan este estudio diagnóstico. Sabemos que muchos de nuestros hospitales pues no cuentan con resonancia, tienen más la disponibilidad del tomógrafo, pero bueno, si ustedes la tienen, también es bueno, ¿verdad? Mencionar que aquí puede revelar la ubicación, el tamaño de la lesión cerebral e identificar anomalías dentro de esos vasos sanguíneos que puedan causar un evento vascular de tipo hemorrágico, que es justamente lo que no queremos, ¿verdad? Si decimos es hemorrágico, pues ni modo, vámonos a quirófano para hacer esa evacuación de todo ese sangrado. Aquí dentro de esta resonancia magnética, dentro de las secuencias convencionales, se encuentra la secuencia de difusión, en la cual pues va a ser útil para poder identificar cambios isquémicos tempranos al detectar infartos cerebrales hasta en el 95% de las ocasiones, y pues que también nos puede revelar justamente lesiones isquémicas agudas en donde se debe de corresponder a una lesión de baja señal en la misma localización en un mapeo de difusión de coeficiente. Aquí será importante mencionar que el tamaño de la lesión es determinante en el pronóstico de cada uno de nuestros pacientes. Por supuesto, entre más pequeñita, ¿verdad? Pues les va a ir mucho mejor, y justamente entre más datos de hipodensidades y hipointensidades, pues los pacientes les va fatal. A mayor volumen de infarto, aumenta la probabilidad de desenlaces desfavorables. Y bueno, dentro de esta resonancia magnética es un estudio no tan de rutina, ¿verdad? Porque también tenemos un alto costo para la evaluación inicial, ya que pues puede tardar mucho tiempo en poderse complementar, y pues tenemos con mayor disponibilidad la tomografía. Pero por supuesto, si ustedes tienen resonancia y a sus pacientes también los mandan a resonancia, es justamente para poder evaluar las extensiones de sangrado y los datos de hipodensidades, y hacer una evaluación pues todavía pues con mayor beneficio. Y bueno, si estamos hablando también de otros estudios complementarios, pues justamente estamos hablando de la angiografía cerebral, que justamente aquí en esta angiografía va a ser una técnica que se usa justamente, como ya lo veíamos, un medio de contraste para poder visualizar los vasos sanguíneos y encontrar justamente la obstrucción o bien el sangrado, ¿verdad? Como podemos justamente aquí determinar, pues tenemos nuestra obstrucción de nuestra arteria cerebral anterior, y que justamente es lo que nos está dando las manifestaciones clínicas de este paciente. Y ya justamente estamos hablando de otros estudios más avanzados que requieren pues de mayor disponibilidad de programarse, y también pues de la disponibilidad que se cuente justamente en nuestras instituciones hospitalarias. También es un estudio complementario justamente para determinar la administración del trombolítico. Y bueno, dentro de esto, pues nos habla que la angiotomografía justamente requiere de medios de contraste yodado, ¿verdad? Porque va a ser lo que nos va a permitir poder visualizar toda esa anatomía vascular arterial. Es útil para detectar áreas de oclusión o estenosis y poder identificar enfermedad vascular extracraneal. La angiotac también es útil para que nos ayuda a caracterizar la morfología del trombo, ya que la localización de este
es uno de los factores predictores de desenlace funcional del paciente y se ha demostrado justamente que el angioTAC es confiable para la evaluación de grandes vasos intracraneales, puesto que la Asociación Mexicana de Corazón lo recomienda para pacientes candidatos a terapia endovascular, lo que hoy conocemos justamente como la trombectomía mecánica, ya que como les mencionaba, también tenemos una ventana terapéutica extendida y es justamente estos pacientes que salieron fuera de las 4.5 horas o que por alguna situación no conocemos de forma certera el tiempo, pero por tomografía tenemos bajas zonas de hipodensidad, decimos pues entonces mejor que se prepare para una angiotomografía, que se prepare para una realización de una trombectomía mecánica y les va también mucho mejor a esos pacientes, justamente porque reducen los tiempos de atención y se hace la trombectomía o la extracción de ese coágulo, pues prácticamente en tiempo real, ¿verdad? Entonces nuestros pacientes y el tiempo de recuperación también se ve acortado en estos beneficios. Y bueno, dentro de las imágenes que podemos encontrar justamente de estas resonancias, vamos a encontrar nuestro primer capítulo que sería en nuestra imagen A, que sería nuestra resonancia modo FLAIR, en donde justamente se pueden llegar a observar lesiones hiperintensas a nivel de los ganglios de la base, ¿verdad? Como podemos observarla en esa imagen. En nuestra imagen B tenemos una imagen o un corte y una proyección tipo DEWI, en donde también aquí se muestran lesiones hiperintensas con restricción de la señal de ganglios basales y vean cómo se denota todavía con mayor profundidad, ¿verdad? La lesión en este corte DEWI. Y tenemos también nuestro corte ADC, en donde aquí se muestra una imagen de baja señal en este mapa, pero se resalta justamente la lesión a nivel ganglio basal y que corresponde a una localización sumada de la imagen A y la imagen B. Como pueden ustedes observar, justamente tenemos ahí una lesión a nivel de los ganglios de la base, muy bien marcado y que podemos determinar justamente la extensión del infarto o de las zonas de penumbra que puedan llegarse a restaurar por esa trombectomía mecánica. Como sabemos, pues sí son estudios ya un poquito más avanzados y que de alguna manera, pues la disponibilidad depende pues también de las instituciones en donde nosotros nos encontremos. Y bueno, otro de los estudios que también pudieran llegar a ser complementarios justamente es la ecografía carotidia o el dúplex carotidio, en donde pues aquí se le hace una evaluación, ¿verdad? A través de un ultrasonido para poder evaluar el flujo sanguíneo de las arterias del cuello y poder detectar de forma pues rápida estrechamientos como pudieran ser estenosis que aumenten el riesgo de ACV. Hoy justamente con estas innovaciones de baja complejidad y de alta fidelidad, pues se encuentra justamente el uso del ultrasonido, en la cual permite poder evaluar niveles de pulsatilidad, la evaluación del flujo y poder hacer la determinación de zonas de estenosis, pues prácticamente a cabecera de nuestro paciente. Y entonces esto nos lleva justamente ya como tal a todo el algoritmo de la toma de decisiones en el abordaje de un paciente con ACV de forma isquémica, ¿verdad? Porque ya determinamos que si nuestros pacientes tienen ya instaurada escala de NIS con un puntaje de más de 5 a 20 puntos, pues ya sabemos que son pacientes que se tienen que trombolizar. Entonces, veamos qué nos dice justamente este algoritmo. Ay, perdónenme, es que le muevo tantito al ratón, ya ni quiero tocarlo. Entonces, aquí nos dice, tenemos un paciente con sospecha de ACV. Sí, si el paciente presenta en casa, tiene o es remitido por algún sistema de emergencias, pues bueno, ese paciente llega a una zona de triage en donde puede ser que sea responsable el Buenas tardes.
el personal médico, Buenas tardes. el Sí, examen. el Yoki, por favor. Ay, creo que vamos a apagar el micrófono tantito. Activar inmediatamente código cerebro, ¿verdad? En donde pues va a ser responsable, como ya vimos, todo el equipo multidisciplinario que ha activado ese código cerebro. Todos vamos justamente al llamado, en donde nos incluyen llamar al servicio de neurología, a radiología, a radiólogo en turno, a los jefes de terapia intensiva, a los jefes de área y de servicio, y justamente el personal de enfermería debe de realizar ese traslado de forma inmediata a la zona de reanimación, en donde, como ya vimos, se debe de realizar la toma de glucosa, canalizar los accesos, toma de nuestros laboratorios y justamente el examen clínico con nuestra escala de NIH para definir el grado de severidad que esté presentando ese paciente. Una vez que se ha hecho esta evaluación con escala de NIH, inmediatamente hacer el traslado a la zona de neuroimagen con la realización de una tomografía simple. Si se requiere, ¿verdad? Nos habla nuestro algoritmo, realizar una angiotomografía de cuello y cráneo, ¿verdad? Si es que el paciente también así lo amerita. Y justamente vean, durante la realización de la tomografía debemos de calcular el puntaje de ASPECT. Vean si el paciente tiene menos de 7 puntos, definir conveniencia de manejo endovascular. ¿Quiénes van a ser como responsables justamente de esta terapia? El neurólogo, el neurointensivista, el técnico radiólogo, ¿verdad? O bien, si el paciente tiene más de 7 puntos, debemos evaluar criterios de inclusión y exclusión y justamente llamar a todo nuestro equipo de terapia endovascular. Llámese desde personal de enfermería, médicos, nuestros neurólogos, técnicos radiólogos, ¿verdad? Porque se debe de corroborar el tiempo de ventana terapéutica. Vean, aquí nos habla dentro de nuestro tiempo de ventana terapéutica de 0 a 3 horas con una extensión máxima de 4.5 horas, empezar con la administración de trombolisis intravenosa, o sea, máximo 4.5 horas, y tenemos justamente nuestra terapia de ventana extendida que puede ser hasta 6 horas para que esa persona pueda ser llevada a una terapia endovascular, ¿verdad? A una sala de hemodinamia, que se le genere una trombolisis intraarterial de manera in situ ahí en las salas de hemodinamia, o bien una trombectomía mecánica. Pero estas dos terapias van a tener que ser justo en las salas de terapia endovascular. No las puedo hacer en un servicio de urgencias. Tienen que ser sí o sí en una sala de hemodinamia, ¿verdad? Por eso también si nuestros hospitales cuentan con salas de hemodinamia, pues les va a ir muy bien a sus pacientes con esta ventana extendida de ACV. Y una vez que se ha justamente terminado de realizar trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica o trombolisis intraarterial, pues inmediatamente a ese paciente llevarlo a una zona de recuperación, llámese una terapia intermedia, un servicio de hospitalización y hacer los enlaces con los demás equipos multidisciplinarios que va a entrar terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, nutrición, rehabilitación, por supuesto con la vigilancia estrecha del servicio de neurología para hacer reevaluaciones de escala de NIH y poder determinar algún grado de secuela. Y con esto decir que nuestro algoritmo se ha completado en tiempo y forma dentro de este protocolo de actuación de activación de código cerebro, ¿verdad? Entonces, con esta diapositiva justamente terminamos lo que sería el aprovechamiento de los estudios de neuroimagen